Facebook Live. No se olvide darle compartir a esta transmisión para que pueda ser alcanzado por muchas más personas. Por favor, las luces, si me colaboran. Gracias. Bueno, habíamos empezado hace 15 días con el tema Mujeres que transforman generaciones, y esta noche nos va a compartir la palabra la pastora Patricia. Denme un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pastora. Bendiciones para todos. Gracias una vez más por compartir con nosotros este precioso mensaje del Evangelio. Sabemos que son tiempos difíciles, pero le doy la gloria a Dios por las personas que están aquí de manera presencial y por aquellas que están por las redes sociales. De verdad que para nosotros es un gusto poder compartir las buenas nuevas de salvación y llenarnos en este tiempo difícil de esperanza, de la esperanza de gloria que es la que el Señor siempre ha tenido para nosotros. Bueno, dentro de este mes nosotros habíamos contemplado los temas para mujeres porque sabemos y entendemos que el mes de mayo se celebra el Día de la Madre, ¿cierto? Y sabemos que pues no debemos tener en poco esa celebración de ese ser o de esas mujeres maravillosas que son madres, son abuelas, son hijas, o sea, en cualquier término o familiaridad que tengamos en una casa siempre hay una mujer, ¿cierto? Siempre estamos rodeados de mujeres. Entonces, entrando al tema de mujeres que transforman generaciones, hace 15 días habíamos hablado de Esther, que transformó su generación, y también hablamos de las mujeres de fe sincera. Entonces, hoy en esta noche quiero referirme a Jueces, capítulo 4, versículo 9. Y aquí vamos a encontrar también otra mujer que transformó su generación. Amén. Entonces vamos a mirar la palabra del Señor que dice 4:9. Dice: ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Le vamos a dar gloria al Señor por su palabra. Vamos a darle a Él la honra, la alabanza debida a su nombre, porque entendemos que Él es el que nos tiene en este momento reunidos para poder escuchar su palabra, para poder deleitarnos y gozarnos en su presencia. Vamos a decirle: Padre nuestro, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, por el maná del cielo, Señor, porque sabemos que cada día, Señor, tú tienes cuidado de nosotros a través de tu escritura, Señor, a través, Señor, de esta congregación, Padre, que tenemos reunidos juntos como hermanos, profesando una misma fe, un mismo amor en ti, Señor, y aún un mismo espíritu, Padre. Delante de ti estamos, nada te es oculto, Señor. Tú sabes y conoces de qué tenemos necesidad. Por eso te pedimos que esta palabra sea propicia para nuestras vidas, que venga de sabiduría de lo alto, no de la sabiduría humana, Señor, sino de esa sabiduría, Señor, que proviene de tu mismo trono, mi Dios, para que hables al interno de nuestro corazón, para que seamos edificados, Señor, en la fe, en la gracia y en el amor. Hoy te damos toda la gloria a ti, la honra y la alabanza, reconociendo que tú estás por nosotros, Señor, que hoy nos rodeas de misericordias y de favores, y que ninguna arma forjada del enemigo prosperará en contra de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra economía, Señor, y de nuestra salud, aún en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice amén y amén. Listo, entonces vamos a referirnos aquí a dos personajes, a dos mujeres que son parte de este escenario y del libro de Jueces, y es Débora y Jael. Débora y Jael, vamos a hablar de Débora. Débora sabemos que es una profetisa y era jueza, ¿cierto? Ella era jueza en el pueblo de Israel. Sabemos que ella siempre estaba dando respuestas de parte del Señor. Por eso el pueblo acudía a ella, y ella dice que siempre se encontraba debajo de una palmera. Ese era su sitio donde ella atendía a las personas. Y dice que muchas personas acudían a buscar el consejo, a buscar que ejerza
que como jueza delante de las situaciones que le presentaban, y siempre tenía una respuesta acertada de parte del Señor. Entonces mire que debajo de esa palmera no es como ahora, ¿cierto? Que nosotros podemos atender a la gente, a las personitas, hasta con oficina, en un lugar, ¿cierto? En ese tiempo ella se sentaba bajo una palmera para poder atender a las personas. Y mire que aunque era dura la tarea que ella hacía, ella siempre estaba confiada que el Señor era el que iba a guiar. Siempre la tarea se volvía difícil porque era un tiempo difícil. Estaban pasando por tiempos de guerra. Amén. Entonces, habían muchos conflictos, muchas situaciones que tenían que resolverse. Y en ese momento empezaron a buscar a Débora para poder resolver algunos de estos conflictos que a través de la guerra, como estamos viviendo en estos tiempos, se presentan. Entonces ellos presentaban todo delante del Señor. Esta tarea a ella no le intimidaba, ¿amén? Por eso vamos mirando el perfil de Débora. O sea, Débora no tenía que tener un lugar, sino que ella, mire, en el lugar donde el Señor la puso, debajo de esa palmera, ahí hacía la obra del Señor. Muchas veces ahora tenemos muchas comodidades para hacer, ¿cierto? La obra del Señor. Pero en ese tiempo era difícil, pero a ella no le intimidaba la situación. Entonces a ella acudían y ella siempre tenía esa sabia respuesta. También ella discernía el tiempo y por eso se puso a trabajar tanto. ¿Por qué? Porque sabía que el pueblo de Dios estaba en problemas por haberse alejado en pos de otros dioses. Yo creo que esa es como la misma situación por la que estamos pasando nosotros en este tiempo. Una situación difícil donde muchos se habían entregado a dioses ajenos, a dioses paganos. Y entonces obviamente el Señor al pueblo haberse apartado de él, sencillamente lo dejó porque tenemos libre albedrío, lo dejó y obviamente los enemigos tomaron parte en ellos. Por eso habían esos conflictos. Entonces mire que cuando el Señor los dejó en manos de sus enemigos, habían esos enemigos de ese tiempo que era el dominio de Jabín. Jabín era un rey cananeo, o el sistema con su general Sísara. Sísara es el enemigo del pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces mire que estaba bajo un reinado, bajo un sistema de Jabín cananeo, con unas costumbres atroces. Ellos sacrificaban niños, ¿cierto? Ellos, en la guerra, el botín de guerra eran las mujeres, eran las muchachas que se las llevaban a los soldados, le llevaban varias mujeres a un soldado como premio por las victorias o por el sometimiento del pueblo del Señor. Entonces sabemos que ese dominio de ese sistema les permitía al pueblo de Dios permanecer escondidos, permanecer con ese miedo, con ese terror, podríamos decir. Y mucho tiempo, mire que mucho tiempo estuvieron bajo ese dominio. Amén, estuvieron bajo ese dominio. Durante 20 años, dice la escritura, que estuvieron más o menos ellos bajo ese dominio de Jabín y de ese comandante macabro, lleno de violencia, llamado Sísara. Entonces, mire que ya en un tiempo el Señor se fue dando cuenta que a través de Débora, ya la gente, a través del consejo de Débora, el pueblo de Dios empezó a cambiar su actitud, que es lo que nosotros debemos hacer a través de la palabra, a través del consejo. Cuando nosotros recibimos la palabra y recibimos el consejo del Señor, vamos a ser transformados. Amén. Y cada vez nos vamos a acercar al Señor. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y cuando esa actitud cambió, ahí es donde ya el Señor se pone a mirar la situación por la que estaba pasando este pueblo y la manera de poder levantar ese pueblo. ¿Cuál era la situación que se estaba viviendo en ese tiempo y en ese momento? Mire que el ejército de Israel, del pueblo de Dios, no tenía muchas armas. O sea, ellos prácticamente tenían pocas armas, ¿sí? Ese pueblo tenía pocas armas y se tenía que enfrentar a un ejército que lo doblaba en personal, en soldados, pero no solamente en eso, sino en armas letales.
porque acuérdese que Sísara era sanguinario y era violento. Entonces, en ese tiempo, esa situación se presenta de esa manera. Dice que Débora, escúcheme, Débora y Barak estaban en la cima de Tabor, de Jezreel, y tienen una visión panorámica de la llanura. Ellos subieron a la cima y miraron. Cuando a lo lejos de la llanura miran que se acercaba algo que brillaba, y no era más sino que el ejército de Sísara acercándose hacia el pueblo de ellos. Esa era la situación. Imagínense cómo el temor tal vez los invadía, cómo ellos estaban queriendo guardar a su pueblo, y estaba el peor panorama. Yo creo que si vemos la realidad de este tiempo también empezamos a ver como el peor panorama. Amén. Pero es ahí donde Dios actúa. Entonces, mire que ellos miran ese brillo en la lejanía de la planicie, y era ni más ni menos que el ejército de Sísara, imponente, con 900 carros. Escuche, es que es bueno que usted de pronto pueda leer esta historia y pueda escudriñarla para que usted se dé cuenta de la grandeza del Señor para salvar a su pueblo. Y así mismo como en Esther, esta vez lo repitió. ¿Y por qué no lo podrá repetir con nosotros si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Amén. Por eso es que debemos llenar nuestro corazón de esperanza. Dice que él venía con 900 carros equipados, escuche, afilados con cuchillos de hierro que salían, dice, de sus ejes, con que Sísara pretendía, como siempre el enemigo, exterminar al pueblo de Dios, exterminar a todo ese pueblo que ya se estaba poniendo a cuentas con el Señor a través del consejo, a través de la palabra del Señor. Entonces, mire que Sísara, lleno de orgullo, lleno de armas, ¿cierto? Mira a un pueblo que lo único que tenía como armas era lo mismo que hacía para cortar la hierba. En ese tiempo el pueblo de Israel no tenía armamento. Creo yo que sería un palo, sería de pronto, no sé, algo como una hoz para cortar hierba, y eran las únicas armas que ellos tenían para defenderse de 900 carros y un ejército que Sísara había levantado para destruir al pueblo del Señor y para someterlos y tenerlos sometidos siempre. Entonces, mire que ahí es donde nosotros miramos cómo entra otro personaje, que es Barak, que es el comandante del ejército del pueblo de Dios. Ellos también tenían su ejército, dice que aproximadamente tenían 10,000 soldados, 10,000 soldados, pero no se comparaba con el ejército de Sísara, más sus armas pues tan letales. Entonces, Débora sabía que Barak estaba a la espera de una orden de parte del Señor, de una orden, y sabía Barak que la que tenía la orden o la que tenía esa comunión con el Señor era Débora, una mujer a quien se le había dado una promesa, que fue la que leímos en el capítulo 4, versículo 9, que ya le daría la victoria. Y ella tenía esa promesa, pero tenía esa promesa y necesitaba la instrucción para que esa promesa se cumpliera. Amén. Muchos tenemos promesas, amén, pero no escuchamos la voz de Dios para que nos dé las indicaciones para nosotros poder lograrlas, para nosotros poder alcanzarlas, y muchas veces nos desviamos del propósito. Por eso es importante que nosotros estemos siempre prestos a la responsabilidad que tenemos. Aquí les estoy hablando a las mujeres y a los varones, amén, a las mujeres y a los varones, porque qué hermoso, les decía yo hace 15 días, que usted conozca que cuando una mujer conoce de Dios tiene tanta responsabilidad, tiene tanto poder y tanta gracia delante del Señor, que se le ha delegado aún pisarle la cabeza al enemigo, pisarle la cabeza al diablo. Entonces, por eso, como varones de Dios, hay que animar a nuestras esposas, hay que predicarles con nuestro testimonio, hay que predicarles para que ellas quieran conocer la palabra del Señor. Usted siempre tenga en cuenta que debe tener
esa mentalidad, esa transformación de su mente y de su corazón. Porque muchos dicen, no, pues yo me voy a la iglesia, y ciertamente a veces el cónyuge no, o la esposa no quiere ir, pero podemos meditar, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? Tal vez es el testimonio. Tal vez no es el tiempo, pero entonces debemos perseverar. Así como usted y yo llegamos, yo creo que usted y yo no llegamos a la primera vez. Yo creo que llegamos muchos después de que nos hablaron, después que nos escondíamos, de los que nos querían predicar y nos querían traer a los caminos del Señor, corridos, escondidos detrás de la puerta, porque ya viene el hermanito evangélico a quererme llevar a la iglesia. ¿Cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta que la palabra del Señor es viva y eficaz y es para cada persona, no porque solamente estemos hablando de una mujer aquí y de las mujeres que hablamos hace 15 días, es porque es una predicación para mujeres, sino también para los varones. También los varones tienen sus hijas tienen que crecer en la palabra del Señor. Es lo que las va a lo que las va a hacerlas fuerte para poder enfrentar. No le digo que no van a tener problemas, pero van a tener la fortaleza con un papá, con una mamá virtuosos, llenos de gracia, conocedores de la palabra. Van a tener la fortaleza para poder, ¿sí? Para poder ponerle el pecho a las circunstancias y no se derrumbe, sino que así caigan, vuelvan a levantarse. Entonces esto es para todos nosotros, nos atañe para todos nosotros, sino que estamos rindiendo como ese homenaje a la mujer y estamos tocando estos temas de mujeres de la Biblia, mujeres de fe, mujeres que transforman generaciones. Amén. Entonces mire que ella tenía esa responsabilidad sobre sus hombros, de que ya tenía una promesa, y que también Barak, el del ejército, dependía de la instrucción que le dé el Señor a Débora para poder obrar, porque él nunca perdió la fe. Él sabía que Dios le hablaba a Débora y él quería y sabía que había una promesa, pero él tenía que esperar en el Señor las instrucciones. Por eso nosotros no somos quien para ayudarle a Dios. Déjelo a Dios que haga su voluntad en su vida, en mi vida. O sea, debemos dejarlo. A veces queremos ayudarle al Señor, pero no, Él tiene la potestad de poder hacerlo. Entonces a ella se le había dicho que ella iniciaría la guerra y que acabaría por mano de una mujer, como dicen Jueces 4:9. Y por eso es ahí donde Débora dice, yo me levanté. ¿Cuántas mujeres en esta hora se van a levantar por los propósitos eternos de nuestro amado Señor en cada una de nuestras áreas y en cada una de las personas que nos rodean? Amén. O sea, eso es lo que Dios quiere que en esta noche nosotros tomemos este lema que dijo, mirando toda la situación, dijo Débora, hasta que yo me levanté. Jueces 5:7, mire, dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. La fuerza, la fe, el valor, la valentía nos permite que como mujeres de Dios nos levantemos en cualquier situación, y mucho más cuando tenemos las promesas del Señor. Entonces dice, yo me levanté en Jueces 5:7, ahí está. Y cuando usted mira el capítulo 5, ahí está el cántico que hacen después de la victoria. Y ahí están describiendo la situación tan dramática que estaba viviendo ese pueblo. Hasta que yo me levanté, dice que todo estaba desolado por el temor a Sísara y a su ejército. Todo estaba desolado. Pero ¿qué sucedió? Dice, ella se cansó de la situación y dice, yo, Débora, me levanté. Amén. Me levanté porque el Señor la escogió, porque el Señor le encargó que llame a un hombre valiente, que era en este caso Barak, para que se enfrente a Sísara. Y mediante Débora le indicó el Señor qué es lo que debe hacer. Le dijo que juntara a esos 10,000, a esas 10,000 soldados de las 2 tribus de Israel. Y Débora le transmitió el mensaje a Barak, al que comandaba el ejército. Y le transmitió la promesa, que era que derrotarían a Sísara y a sus 900
carros de guerra. Entonces, mire que Barak en ese momento, ¿qué pensaría, cierto? Aunque era un varón de fe, un varón que necesitaba ánimo, porque si él necesitaba que Débora esté ahí es porque necesitaba ánimo. Nosotros las mujeres debemos dar ánimo en todo momento, en toda circunstancia, aunque estemos quebradas por dentro, debemos dar ánimo porque reconocemos que aunque estemos quebradas, Dios nos restaurará, que Dios traerá las fuerzas y la fortaleza. Tenemos un diseño exclusivo de parte de Dios, por eso el varón, o sea, y la mujer somos diferentes. Somos diferentes en estructura. Delante del Señor dice que somos iguales, ¿cierto? Somos iguales, pero si usted ve, tenemos unas características diferentes, unas características naturales. Entonces, de pronto se preguntaba Barak, ¿y cómo lo haría? Si tenían pocas armas, aún así Barak estuvo dispuesto a pelear. No le importó la condición, sino que lo único que pidió Barak es que Débora fuera con ella. ¿Y por qué? Porque él quería que alguien que represente esa presencia de Dios vaya con él, que es lo que nosotros debemos buscar. Qué bonito que nosotras las mujeres seamos portadoras de la presencia del Señor. Que cada día la gracia quiera nuestra familia estar con nosotros, quiera nuestra familia que les acompañemos, que les apoyemos en todo. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor habita en nosotros, porque la plenitud de Cristo está en nosotros. Entonces, cuando eso sucede, venimos nosotras como mujeres y damos ánimo y acompañamos. Amén. Acompañamos. Entonces miremos que es una responsabilidad grande que el Señor nos está mostrando aquí a todas las mujeres. Entonces, como Barak buscó ese ánimo, al Señor le agradó, porque vio que Barak estaba dependiendo de él en esta circunstancia. Y se sabe pues por la escritura que ella subió con Barak. Entonces, ahí fue cuando dice que ella también le profetizó. Mire, ella le profetizó que ganaría la batalla, pero por manos de una mujer. Y aquí es donde vemos nuevamente, mire lo que dice el versículo 9, recordémosle. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora se fue con Barak a Cades. Entonces, si nosotros vemos ahí, miramos que nuevamente, así como a Esther, así como Loida, Eunice, mujeres de fe de las que hablamos hace 15 días, así también usó a Débora. Amén. Usó a esta mujer, y por eso ahí nos damos cuenta qué importante somos para el Señor y qué responsabilidad y qué delegación el Señor tiene para nosotros. Entonces el Señor nos delega a nosotros también tareas importantes. Amén. Y las mujeres tenemos esa capacidad de tareas importantes. Por eso se nos delega el hogar, la casa que tú estás cuando te vas, cuando te casas, te entregan una casa y tú tienes que hacer de esa casa un hogar. Tú tienes que de tus hijos hacer unos buenos ciudadanos, unos buenos estudiantes. Nosotros damos de todo, ya ellos en su tiempo deciden, pero nosotros tenemos esa responsabilidad y nos encarga el Señor tareas tan importantes que a veces nos sentimos cansadas. Amén. ¿O solo yo me canso? Yo creo que todas nos cansamos las mujeres, ¿cierto? Porque tenemos varias tareas de parte del Señor y aún en la sociedad, tareas importantes que el Señor nos ha delegado, porque somos ese diseño. Ahora siéntase amada por un Dios que la creó con un diseño para tareas importantes. Quiere decir que nos cansamos, pero quiere decir que también recibimos nuevas fuerzas. Amén. Que cada vez hay una fuente de fortaleza para nosotros, porque ese es nuestro diseño y tenemos asignadas tareas importantes. Entonces el Señor no se va a equivocar en poner tareas importantes y ponernos la fortaleza y todo el escenario para poder
empezar a caminar y avanzar en esas promesas y en esas tareas tan importantes que el Señor nos ha delegado. Entonces mire que muchas veces hay prejuicios en contra de las mujeres. En la sociedad desde la antigüedad, recuerde, desde la antigüedad siempre han habido prejuicios en contra de las mujeres, ¿sí? Siempre han querido callar, siempre han querido marginar a la mujer, pero siempre el Señor en la Escritura nos da el valor que realmente es el precio de la sangre de Jesús por cada una de nosotras. Ese es el precio nuestro, ese es el valor que tenemos, la sangre de Jesús, porque murió por toda la humanidad, incluidas las mujeres. Amén. Entonces no podemos nosotros estar guiándonos por lo que dice la sociedad. Entonces mire que ahorita quiero yo comentarle y describirle un poco cómo se ganó esa guerra. Esa guerra de Barak dice que juntó, como le dijo Débora, juntó esos 10,000 varones, esos 10,000 soldados, y empezó a enfrentar a los enemigos. ¿Qué sucede? Cuando sabían que el pueblo de Dios iba a atacar, imagínense que el ejército de Císara, ¿qué hizo ese ejército? Pidió ayuda. Y vinieron muchos más ejércitos de los vecinos de ahí, reconociendo que Javín era el rey más poderoso. Entonces me imagino que para agradar a ese rey se unieron para destruir el pueblo de Israel. Aparte de los carros, aparte de su ejército, se le unieron los pueblos vecinos en contra del pueblo de Dios para poder destruirlos. Y mire que es muy bonito usted leer la historia, ¿sí? Porque cuando dice que el ejército de Císara se acercaba al pueblo de Dios, ellos podían escuchar que la tierra temblaba y los estruendos que hacían esos carros y el ejército multitudinario que iba en contra de ellos. Pero mire que en este tiempo Barak pudo haber pensado una estrategia de él, ¿cierto? Por ejemplo, como ellos estaban en la cima, dice que descendieron. Ellos podían llevar a ese ejército a las laderas. Entonces en las laderas los carros, ¿qué pasa? No van a poder subir, ¿cierto? Los carros no van a poder escalar. Ellos no van a poder subir. Entonces esa era una idea posiblemente de Barak. Pero Barak no puso sus ideas, sino que Barak esperó la dirección del Señor. Mire, él esperó la instrucción de Dios y esperó hasta el momento que llegó, y fue cuando Débora le dijo: escuche, levántate, porque este es el día que Jehová, ciertamente el Señor, entregará a Císara en tu mano. Y descendió con sus 10,000 hombres. Eso está en Jueces 4:14. Dice que descendió, ya estaba con la palabra, ya Débora le dio la instrucción de parte de Dios. Ellos se fueron como ese ejército, unido en la gracia del Señor y con una promesa de parte de Dios, y se fueron a la batalla. Imagínense viendo enfrentarse esos carros, y dice que aún el cielo se estremeció. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Empezó a llover una fuerte lluvia. ¿Qué sucedió con aquellos carros pesados? Llovió tanto que se inundó, ¿sí? Se inundó el valle donde estaban peleando, y los carros quedaron inservibles. Un carro de esos enterrado, usted sabe que es cuando algo se entierra en un barrial, en un lodo, de ahí no lo saca absolutamente nadie, ¿sí? Y esa fue la victoria que el Señor le dio al pueblo, porque de ahí estos varones, ¿sí? Ellos estaban muy confiados de sus carros, ellos estaban confiados en el Señor, en Jehová de los ejércitos, y les dio la victoria. Dice que acabaron con todos aquellos soldados de ese ejército de Císara. Y así fue como Dios les dio la victoria, por la esperanza en una promesa de parte de Dios. Y ahí es donde nosotros vemos nuevamente el papel tan importante de la mujer para llevar ese ánimo en las batallas, para saber que la victoria está asegurada. Debemos ser esas Déboras, ¿sí? Que sin dejar de ser esposa o dejar de ser estudiante podemos hacer la obra de Dios. Porque cuando usted mira en la escritura y dice
Débora, esposa de Lapidot. Esposa de Lapidot. O sea, tenía esposo, tenía hogar. Ella no descuidó esa parte, porque si lo mencionan ahí es porque ella sabían que tenía un hogar, sabía que tenía un esposo, y por eso está datado en la palabra del Señor. Entonces nosotras también como mujeres también debemos tener esas expectativas a través de la visión que nos da la palabra del Señor, de las promesas que están en la palabra, para poder obtener la victoria. Para poder obtener la victoria. Lastimosamente se me acabó el tiempo, porque quería también hablar de Jael, porque Jael no es Débora a la que entregó la victoria total, ¿cierto? Con Barak, sino que hubo otra mujer llamada Jael, porque recuerde, si usted lee la escritura, dice que uno se corrió tan fuerte y se escapó de todo lo que estaba aconteciendo. Él dejó a sus soldados que mueran, los dejó solos, y él salió huyendo. ¿Quién era él? Sísara. O sea, el comandante quedó vivo y salió corriendo. Si queda uno, pues volverá de pronto a hacer otro ejército. Por eso el Señor hace las cosas completas. Amén. El Señor, cuando hace su obra, la hace completa. Y aunque él huyó, voy solamente a anotarles esto para que pues no perdamos también el nombre de Jael, de recordar a Débora y a Jael. Y dice que fue a buscar un refugio. Fue a buscar Sísara un refugio, porque estuvo corriéndose y queriéndose escapar. Entonces imagínense cómo él estaba de exhausto, y fue a una provincia, y dice que ahí vivía un hombre llamado Eber y su esposa, que se llamaba Jael. Eber no estaba, estaba Jael, y Jael sabía quién era este Sísara y sabía lo que le había hecho al pueblo del Señor. Amén. Entonces él le dijo que lo escondiera en ese lugar, porque el esposo de ella tenía un pacto de paz, con el enemigo de Dios, con los enemigos del pueblo de Dios. Él había logrado ese pacto a través de que usted sabe que la corrupción siempre ha existido, y él logró eso. Entonces él vivía tranquilamente, ¿sí? Pero su esposa, una mujer creyente, una mujer que conocía al pueblo de Dios, que lo conocía. Entonces ahí es donde miramos que ella nunca olvidó sus raíces, nunca olvidó a su Dios, nunca olvidó a su pueblo, pese a que su esposo la había llevado a esa provincia. Entonces ahí podemos nosotros también entender que Jael, ¿sí? Jael, o sea, tenía un carácter que debemos formar como mujeres. Jael significa íbice de Nubia, y es una cabra montés, la que está descrita en Salmos 104:18. Es una creación de Dios. Usted sabe que en la antigüedad se le colocaba los nombres a las personas mirando su carácter o mirando el propósito. No les ponían porque sí o porque era de moda, el que estaba de moda, sino por el propósito. Y Jael dice que es una cabra montés, y ellas lo que se especializan por sus patitas es de escalar, es de vivir en las alturas, es de guardar. Traía yo un video para compartirles, pero por el tiempo no les puedo presentar ese video. Pero ahí usted puede mirar cómo ellas viven, cómo ellas empiezan a desarrollar unas habilidades en ese terreno, unas habilidades que usted y yo como mujeres debemos hacerlos. Una, aún para enseñarles a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Dice que ella dejó entrar a Sísara y estaba muy cansado, le pidió agua y ella le dio una leche caliente. Pues creo que a los 5 o 10 minutos, como un bebé cuando se le da el seno, ¿cierto? Cuando se le da el pecho, se lo amamanta, usted lo coloca, las mujeres, ¿no? Lo colocamos en el pecho y después de un momentico está dormido, por las vitaminas ciertamente que tiene la leche. Resulta que este Sísara también se quedó dormido después de tomar esa lechecita. Cuando él miró que estaba profundamente dormido, dice que tomó una, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Una estaca y un martillo, y lo colocó en su sien y ¿cierto?
le dio tan fuerte. ¿Por qué esa mujer tan fuerte? Porque era una mujer nómada. Ella manejaba esas estacas, ¿para qué? Para sus tiendas. Entonces ella sabía que era una estaca y cómo tenía que golpeársela. Fue certera y tomó una decisión porque ella tenía que decirle al pueblo, tenía que acabar con el plan del Señor, que era destruir a los enemigos del pueblo de Dios. Y ahí está otra mujer que a través de su carácter, que a través de lo que se formó en ella, pudo destruir a Sísara. Y ahí la victoria fue dada. Y dice que después 40 años tuvieron de paz. Después de esos 40 años, averigüe qué pasó en la palabra del Señor, en la escritura. Mire qué pasó después de esos 40 años. Pero en esos 40 años vivieron en paz. Y así esa paz es la que tenemos que buscar. Ahora ya sabemos por qué hay guerra en nuestro país. Hoy ya sabemos por qué se han alejado de Dios y se han ido en pos de dioses ajenos, el dinero, la corrupción, la vanidad. Por eso estamos en guerra. Pero tenemos que ser Déboras, tenemos que ser Jaeles para destruir toda la operación del diablo aún en contra del pueblo de Dios, y que cada vez más nosotros podamos obrar en la voluntad de Dios y atraer con nuestro testimonio, con la sabiduría, con la virtud que ha puesto en nosotros el Señor, atraer con lazos de amor, con cuerdas humanas a más personas, porque el refugio está solamente en Dios, porque la paz solamente la encontramos en el Señor, porque esa paz no es como el mundo la da, sino como solo Jesucristo nos la puede dar. Amén. Entonces este era el mensaje que el Señor quería traer para esta noche. Coloquémonos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias al Señor, porque hoy nos permite llenarnos de más fortaleza, de más esperanza, de gloria, porque este día lo ha hecho el Señor para que usted y yo seamos instruidos en su palabra, para que hoy podamos entender que la victoria está asegurada, que siempre el Señor nos tiene la victoria asegurada y de antemano nos la entrega. Así es que esperemos pacientemente la gloria del Señor y las victorias de Cristo. Padre nuestro, gracias Dios, gracias por este tiempo, Señor, gracias por permitirnos, Padre, ministrar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ser instruidos por estas escrituras, Señor, que deben acompañarnos de día y de noche. Gracias, mi Señor, porque hoy nos hemos llenado de valentía, de fuerza, de valor, Señor. Porque no importa la circunstancia, no importa los carros, no importa el armamento con el que el enemigo venga, Señor. Tú eres el comandante del ejército celestial que va delante de nosotros, batallando por nosotros y dándonos la victoria día tras día en nuestra salud. Padre, tú has sido propicio, mi Señor. Tú nos has guardado, tú nos has cuidado, Señor. Nuestras familias, Dios, han sido guardadas, han sido cuidadas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy lo reconocemos delante de ti. Aún nuestra economía, Padre, no dependemos, mi Dios, de esa economía, Señor, terrenal, sino de esa economía, Padre celestial, que nos permite tener la provisión conforme a las riquezas de tu gloria, porque tú conoces de que tenemos necesidad. Tú conoces, Padre, todo de nosotros, nada te es oculto. Solo hoy queremos presentarnos delante de ti, mi Dios, para que nos perdones, Dios, si no hemos sido diligentes en tu obra, si no hemos sido diligentes en las responsabilidades, Padre, de habernos entregado estas promesas tan grandes y poderosas que están en tu palabra, Señor. Hoy, Señor, aumenta nuestra fe. Hoy necesitamos ser una iglesia llena de fe, mi Señor. En el nombre de Jesús, hoy te agradecemos, Dios, y te damos gracias por cada mujer, Señor. Hoy las bendecimos, Padre. Bendecimos y reconocemos, Dios, el diseño de la mujer, Señor, como madre, como hija, como hermana, Señor. Padre, gracias por cada mujer. Hoy bendigo a todas las mujeres, Señor, de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestra nación, mi Dios. Que hoy podamos ser mujeres sabias y entendidas en tu palabra, mi Dios, para transformar generaciones vacías, Señor. Generaciones, Padre, sin identidad, Padre,
con vacíos que solamente tienen tu tamaño, Señor, tienen tu nombre, Jesús. Por eso hoy gracias te damos, Padre, porque nos levantarás como un ejército de valientes, mi Dios. Nos entregarás las armas, Señor, de esa milicia que no son carnales sino espirituales, Padre. Enséñanos, Señor, a tener un carácter afable, amable, Señor, a tener un carácter, bendito Dios, que aún pueda exhortar, confrontar, Señor, animar, Padre, que ese ánimo que necesitan, Señor, las personas que nos rodean, lo puedan encontrar, Señor, en nosotras. Hoy bendecimos a todas las madres por su día, Señor. Hoy las bendecimos con toda bendición celestial. Hoy yo sé que toda madre que ahora está sufriendo por sus hijos hallará consuelo, Señor. Que las madres que han perdido, Señor, seres queridos, mi Dios, hoy, Señor, tú tomas el control y guardas su corazón, restauras su corazón, Señor. Tú las calmas, Señor, en el dolor, Padre. Cada madre abandonada, Señor, Padre, hoy la presentamos delante de ti, Señor. Yo sé que tú no las dejarás ni las abandonarás, que siempre estarás con ellas, guardándolas, Padre. Por eso las bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria en esta noche. Gloria al Señor. ¿Cuántos tenemos gozo en esta noche? Amén.